Hola, bienvenidos a esta capacitación sobre los primeros pasos en el ERP de Aliado. Esta es la primera sesión que vamos a hacer de este proceso. Mi nombre es Juan David Hernández y soy asesor especializado de Aliado. Gracias por asistir a este espacio que creamos especialmente para ti y espero que disfrutes nuestro live y adquieras valiosas herramientas para potenciar tu empresa. En esta sesión vamos a enfocarnos en todo el proceso de parametrización del sistema de aliado. En esta primera sesión vamos a identificar todas esas configuraciones que son muy relevantes dentro de nuestro proceso y que van a determinar el éxito que vamos a tener más adelante. Esto es lo primero que nosotros vamos a ver apenas iniciamos sesión y es necesario saber cómo está conformada toda esta pantalla, todo lo que nos brinda el sistema apenas iniciamos para identificar la información que nos brinda, poder interactuar con ella y estar al tanto de todo lo que sucede allí. Primero vamos a encontrar acá notificaciones sobre actualizaciones que se hacen en la DIAN, actualizaciones que hacemos en Aliado y así puedas estar enterado o enterada de todos estos procesos y puedas coordinarte con las implementaciones y actualizaciones que se están haciendo en Aliado. También puedes identificar el consumo que estás teniendo frente a tus documentos electrónicos en este espacio donde podemos identificar el consumo de cada uno de los tipos de documento que vas haciendo. También tenemos el calendario tributario, tenemos la TRM los últimos 7 días y en la parte derecha encuentras, si tienes referidos, puedes agregarlos acá y puedes aprovechar las ofertas que está ofreciendo Aliado frente a este tema. También encuentras los blogs de Aliados si quieres ampliar tu conocimiento frente a la administración de empresa o muchas cosas más que te ayudan a complementar tu conocimiento y la sabiduría al momento de manejar nuestra información y poder darle un mejor manejo a nuestra empresa. En la parte superior encontramos acá el botón de salida segura que nos permite cerrar sesión cada vez que terminemos de hacer algún proceso. Tengamos en cuenta que el sistema tú lo puedes ingresar en cualquier equipo. Si tienes internet, puedes ingresar, consultar información y trabajar sobre ella. Pero eso también implica riesgos y la mayor seguridad que nosotros tenemos ante estas situaciones siempre va a ser cerrar la sesión cada vez que terminemos de hacer cualquier proceso. Eso nos garantiza mayor seguridad frente a la información que nosotros tenemos de nuestra empresa y llevar una mejor gestión. También podemos desde este espacio crear una factura, crear un cliente, crear una cotización. Esto nos lleva rápidamente a elaborar estos documentos sin pasar por los módulos directamente. Encontramos acá este espacio donde aparece mi nombre, ahí está nuestro perfil de usuario donde podemos hacer configuraciones y esto es bastante relevante para identificar primero nuestros datos. Es ideal que aquí tú indiques cuáles son tus datos, cuáles son tus nombres y apellidos, número de identificación, el cargo que tienes en la empresa. También tienes aquí configuración de seguridad referente a la contraseña. Cuando tú vas a iniciar por primera vez en Aliado, el correo que te llega pues es una contraseña genérica. La idea es ajustarla y cambiarla para definir ya tu contraseña que tú te sabes y puedes ingresar donde sea. Puedes también desde este espacio cambiar tu correo electrónico y asignar tu número de teléfono. Esos son los datos referentes a tu usuario. También tienes los datos de tu empresa donde vas a indicar toda la información referente a la empresa. Esta información es relevante tenerla actualizada ya que al momento de hacer el proceso de habilitación es necesario que esté actualizado porque esta es información que se va a enviar a la DIAN. Entonces es imperativo que esta información esté al día para no tener ningún inconveniente. Si tú tienes varias cuentas en Aliado, aquí vas a encontrar cada una de las empresas que tú tienes o que están asociadas al correo electrónico de tu usuario. Entonces también puedes identificar esa información desde acá. Encuentras el módulo de soporte que nos lleva directamente a la página donde encuentras nuestra base de conocimiento. Ahí están todos los artículos sobre cómo se realizan los diferentes procesos, funciones en Aliado y ahí tú puedes ver esto de forma detallada. También vamos a encontrar algo muy importante que es nuestro plan. En mi plan, tú vas a encontrar cuáles son todas esas características de las que está conformada tu plan. Puedes ver los alcances y los límites que tiene tu plan, puedes identificar los módulos con los que puedes interactuar,
las cantidades de documentos o de diferentes características que dispones en el plan y eso te ayuda a identificar todo lo que puedes hacer en Aliado y así sacarle el mayor provecho a todas esas funciones. ¿Listo? Entonces ahí tú puedes identificar esa información si quieres adquirir más módulos, más características, puedes contactar con tu asesor comercial o nos puedes escribir en el correo soporte@aliado.com y ahí también te podemos colaborar. Una vez identificamos esta información, también encontramos acá otro módulo para ingresar al soporte. Podemos acá sugerir mejoras. Tú como usuario puedes informarnos y darnos tu opinión sobre alguno de los procesos que ya desempeñado y nos puedes dar sugerencias, nos puedes dar ayudas para mejorar la experiencia y poder brindarte un mejor servicio. La actualización que hacemos está pensada para hacerte los procesos mucho más fáciles, mucho más rápidos y así puedas disponer de más tiempo, así puedas aprovechar tu tiempo para hacer mejores cosas y aportar mucho más a tu empresa. Aquí encontramos el nombre de nuestra empresa y listo. Eso es lo que debemos saber nosotros como usuarios sobre esa interacción inicial. En la parte izquierda pues están todos los módulos del sistema donde podemos emplear ya los procesos. Pero esta capacitación como es de configuración o parametrización inicial pues vamos a empezar desde allí. Primero vamos a ingresar en el menú lateral izquierdo y vamos a ingresar en la opción de configuración. Lo que va a hacer el sistema es traerme a este módulo donde hay un listado grande de muchas configuraciones y estas están representadas en módulos. Tenemos aquí una configuración referente a las preferencias, referente a las ventas, al inventario, a la contabilidad y cada configuración pues tiene un enfoque distinto. No vamos a ver todas las que están acá. La idea es nosotros validar desde aquí las más importantes, las que son relevantes dentro de nuestro proceso a largo plazo. Las que no veamos, tú puedes explorar, puedes identificar si esas funciones pueden ser útiles y puedas sacarle provecho. Entonces, primero en la configuración general vamos a ingresar acá en preferencias y vamos a ingresar aquí en la configuración general. En este espacio vamos a hacer configuraciones referentes a la contabilidad, a las ventas, a las compras y a los gastos. Entonces, inicialmente aquí encontramos esta configuración a nivel contable donde tenemos, si vamos a manejar documentos con prefijos en los consecutivos, aquí nos da una explicación detallada de cómo funciona. Si tú manejas los prefijos, estos van a ir alineados al año y al mes en que se crea el documento. Si tú no manejas prefijos, el sistema simplemente crea los asientos contables con una secuencia numérica básica. También definimos si nuestros asientos contables los vamos a calcular a 2 decimales. También encontramos si manejamos los comprobantes contables con formato a media carta para imprimirlos. Si firmas las facturas electrónicas con Aliado o cualquier documento electrónico, debemos ahí definirlo. Si manejas unidades de medida. Si manejas más de una, pues sí sería necesario activar esta opción. En terceros debe aparecer el nombre de tu empresa. Eso lo dejas allí, ahí, así está bien. Tenemos aquí la configuración en la modalidad de cuentas por cobrar y por pagar. Si estás iniciando en Aliado, nosotros recomendamos que empieces por los documentos vinculados, ya que el control que vas a tener de los pagos de tus facturas va a ser directo. Es decir, tenemos una factura de venta y el pago que se realiza a esa factura pues está vinculado a un recibo de caja y es un vínculo directo. Es decir que en la medida que yo identifico la factura de venta, pues ya sé cuál es el documento que está representando el pago de la misma y así se vuelve mucho más fácil el control. También tenemos el saldo de terceros, que simplemente lo que hace el sistema es consolidar todas las deudas de un mismo tercero y en el momento que tú realizas un pago, ese pago no va a estar vinculado a una factura en específico, simplemente ese pago está saldando la deuda en general y pues el control es diferente. Pero para iniciar lo mejor es por documentos vinculados. Si de pronto por tu modelo de negocio o si de pronto estás interesado o interesada en el saldo de terceros, nos puedes consultar en los medios de soporte y te podemos brindar una asesoría para poder seleccionar la opción que mejor te conviene. ¿Listo? Y el control de la producción si manejas la manufactura en Aliado. Siempre, cada vez que nosotros terminemos de hacer cualquier proceso de ajuste, de configuración o de creación, debemos hacer clic en guardar para que se conserven los cambios.
De esta manera, cualquier cosa que nosotros cambiemos o configuremos, pues se va a conservar. Si no hacemos esto, se pierde pues la parametrización que hayamos realizado. Vamos a pasar a la siguiente parametrización que trata sobre la información tributaria. Esto es bastante relevante en el contexto de las facturas de compra y de venta. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos compras y ventas, el perfil tributario que nosotros tenemos aquí lo vamos a configurar. Y vamos a determinar primero cuáles son nuestras responsabilidades fiscales. Nos vamos a apoyar con el RUT de nuestra empresa y vamos a buscar aquellas que tengan estos mismos nombres, que sean gran contribuyente, que sean autorretenedor, agente retenedor de IVA, o si hacen parte del régimen simple de tributación, debemos definirlo. En el RUT te van a aparecer muchas más obligaciones, pero si te aparecen alguna de estas cuatro, es necesario seleccionarla y eso va a definir si se aplican impuestos y retenciones adecuadamente. Entonces, en este caso, señalamos, si en nuestro RUT no aparece ninguna de estas cuatro, lo dejamos así. ¿Listo? Pasamos a la siguiente configuración y aquí vamos a definir si somos responsables de los siguientes impuestos. Aquí se marca si somos responsables del IVA y del impuesto al consumo. Ahí podemos seleccionar cualquiera de esas tres opciones. Si no somos responsables, no señalamos ninguna. Esto es relevante al momento de nosotros cobrar el impuesto en una factura de venta. Entonces, si nosotros somos responsables del IVA, es necesario marcar esta opción desde acá. ¿Por qué? ¿Cómo es el manejo, la interacción de los impuestos al momento de hacer una compra o una venta? Los impuestos están vinculados directamente a los productos o servicios que tú comercializas. Tú puedes asignar de forma automática esos impuestos a los productos y aplicarlos en la factura de venta. Si nosotros no tenemos esta opción seleccionada, no importa que el producto tenga el impuesto, no va a hacer el cobro del mismo. Entonces, esto es bastante relevante para esa situación. ¿Listo? Entonces definimos este perfil de acuerdo a los impuestos que nosotros cobramos y así se hace un adecuado manejo. También puedes agregar la actividad económica, pero este es un dato informativo. Si quieres puedes asignarlo, si no lo puedes dejar así y continuar con las demás parametrizaciones. Este no hace afectación alguna dentro del proceso de facturación. Al final hacemos clic en guardar y de esta manera ya tenemos nuestro perfil tributario definido. Pasamos a la siguiente configuración y es en relación a las ventas. Aquí vamos a establecer una configuración propia de nuestro negocio. Tenemos que identificar muy bien cómo es nuestro modelo de negocio y de acuerdo a los procesos que nosotros llevamos haciendo cotidianamente, pues proyectarlos en aliado. Definir qué funciones de las que tenemos acá sirven en nuestro día a día cuando estemos haciendo facturas. Eso es lo que vamos a establecer en este momento. Entonces, primero definimos el tipo de factura predeterminado que vamos a proyectar. Por lo general se maneja el tipo de facturación estándar, pero hay unos casos particulares que ya entraríamos a ver si aplicas o no. Sí, por ejemplo, el IU, que por lo general lo manejan las constructoras. Tenemos la facturación por mandato, si manejamos ingresos para terceros, para el sector transporte, si diligenciamos algunos campos que son muy particulares para ese sector. Y si tenemos compras y ventas de divisas. Listo, ahí definimos cuál es el tipo de facturación. Si no manejamos ninguna de esas, dejamos la estándar y seguimos con las demás parametrizaciones. Por ejemplo, si redondeamos al total entero más cercano, si manejamos listas de precio para nuestros clientes, ya dependiendo del manejo que nosotros tengamos de los clientes que tenemos fidelizados, los que no, si manejamos diferentes grupos en las listas de precio, también lo podemos proyectar desde acá. También podemos seleccionar esta opción que nos permite enviar una copia al usuario que crea la factura. Si yo creo una factura, a mí me va a llegar una copia y esto al inicio funciona bastante porque identifico cómo le llega este documento a mi cliente, qué información le llega, cómo está distribuida, me puedo relacionar o familiarizar un poco más con ese formato, con esa estructura y sé cómo le llega la información a mi cliente. Al inicio sirve bastante, pero ya con el tiempo si generas muchas facturas, se te puede llenar tu bandeja de entrada de estos documentos. Tenemos esta opción, facturar sin tener existencias en el inventario y esto ya modifica un poco más el tratamiento en las ventas. Normalmente si tú manejas productos inventariados en aliado, ¿qué pasa? Al momento de hacer una factura de venta, es necesario que tú tengas la cantidad suficiente de tus productos inventariados para poder hacer la factura.
Por ejemplo, yo tengo 10 unidades en mi bodega de un producto y necesito vender 15. Al momento de hacer la factura, el sistema no me va a dejar crear el documento. Entonces, ¿qué pasa? No puedo crear la factura y pues prácticamente tengo que hacer una entrada de inventario, tener la cantidad suficiente y ahí sí crear la factura electrónica. Hay ciertos modelos de negocio que digamos que este proceso no es tan viable. Entonces, esta opción nos facilita ese proceso. Por ejemplo, aquellas empresas que trabajan bajo pedidos y de pronto no disponen de la mercancía en ese momento, sino que ya, por ejemplo, después de un mes o 2 meses, pues ya tienen la mercancía y se la entrega a su cliente. Pero el proceso inicial sí lo facturan puntualmente. Entonces, al activar esta opción, le permite al sistema generar la factura de venta sin importar que no tenga la cantidad suficiente del producto. Entonces, no importa que yo tenga 10 unidades, puedo crear la factura de venta por las 15 unidades y me comprometo con mi cliente en entregarle la cantidad completa en un mes o el tiempo que nosotros acordemos. Y eso lo que va a hacer en el sistema es añadir un proceso adicional y es hacer la entrega de la mercancía. Creo la factura, pero queda pendiente un proceso que es la entrega de la mercancía. Entonces, creamos una factura de compra o hacemos la entrada de ese inventario y posteriormente entregamos el producto a nuestros clientes. Esta es una opción que nos puede funcionar bastante para esos escenarios en particular. Tú defines si es viable o no. Ya dependiendo del tipo de negocio, tú seleccionas esa opción. Y contabilizar por producto es otra funcionalidad que puedes aprovechar, pero generalmente iniciando no la sugerimos seleccionar. Listo, esto lo que va a hacer es, si tú tienes una factura de venta con 20 productos, pues lo que va a suceder es que te va a contabilizar los 20 productos por separado. Entonces ya dependería o es más enfocado al proceso contable que tú tengas en tu empresa, si esto es viable para tu caso o no. Por lo general, pues no se asigna esa opción. Tenemos también el control de descuentos, cómo van a ser tus descuentos en las ventas, si van a ser a nivel de producto o de factura, si vas a manejar links para pagos en línea. También tenemos los días de vencimiento de una factura, por lo general se asignan 30, pero tú puedes ajustar tus días predeterminados. También tenemos configuración detallada del IU. Tenemos la configuración de la autorretención en renta, cuál es la tarifa que tú estás manejando si aplicas para ese escenario, y también la tarifa de ICA para ventas a clientes. Si tus clientes te retienen ICA, ahí debes asignar la tarifa. Hay ciertos casos en que la empresa maneja más de una tarifa de ICA y es aquellas empresas que manejan varias actividades económicas y deben definir o distinguir los ingresos por cada una de estas actividades. Y eso lo que va a generar es que cambie constantemente la tarifa. No solo se maneja una sola tarifa, sino dependiendo del producto o servicio, pues puede variar esa tarifa. Entonces, si en tu caso aplica eso, aquí no recomendamos asignar ninguna tarifa, ¿sí? Si solo manejas una tarifa de ICA, perfecto, puedes configurar esa opción ahí y el control va a ser automático prácticamente. Si manejas dos tarifas de ICA o más, el control ideal sería desde los impuestos y retenciones en la configuración general del sistema. Esto lo que nos ayuda es a simplificar, pero depende del contexto. ¿Listo? Entonces ahí ya sabes en qué momento asignar la tarifa y en qué momento no. Continuamos con la configuración y aquí tenemos estas parametrizaciones referentes al formulario de la factura de venta. Aquí tú puedes añadir campos adicionales y aquí ya depende mucho de tu proceso interno. Por ejemplo, si en la factura tú registras el vendedor, debes seleccionar la opción. Si tú haces ventas en moneda extranjera, debes seleccionar la opción. Por ejemplo, si tú anuncias en la factura el periodo de facturación, también tienes que asignar la opción. Pero esto ya es muy intrínseco en cada empresa si nos conviene o no seleccionar esas opciones. De todas formas, tú puedes personalizarlo de acuerdo a tus necesidades. La idea es que en el formulario de ventas solo aparezca aquella información que tú necesitas registrar. ¿Listo? Entonces, básicamente se selecciona lo que necesitamos. Si no necesitamos ninguna de estas, lo dejamos así y avanzamos en la siguiente configuración. Tenemos también esta configuración referente a la información que se muestra en el PDF de la factura. Aquí lo ideal es no modificar nada, ya que la información que está seleccionada, pues sí es necesaria que se vea en la factura. Si no, pues podríamos estar
incurriendo algún inconveniente con nuestros clientes o con la misma DIAN. Entonces, lo mejor es dejarlo así. Si quieres mostrar más información, lo puedes hacer, pero no desmarcar las opciones que ya muestra el sistema. ¿Listo? Y es hasta este punto que nos aparece aquí el botón de guardar y esto nos ayuda a conservar todas las características que nosotros hayamos configurado hasta el momento. Pasamos a la siguiente configuración, que es referente a las ventas tipo POS. Aquí tenemos dos configuraciones bastante relevantes y una es referente a las propinas. Si tú manejas un restaurante, tú puedes configurar que en la caja POS se manejen las propinas y aquí tú estableces pues todas esas características, entre ellas están si la propina la incluyes automáticamente, cuál es el porcentaje de la propina sugerida y cuál es la cuenta contable donde se va a registrar ese valor. Entonces, digamos que esas son las tres características principales que tú debes definir para este proceso. Luego tenemos acá la configuración de quién va a manejar esa caja POS, ¿sí? Entonces hay dos manejos. Uno es el usuario quien abre la caja, normalmente es así. Hay un usuario que entra, abre la caja, registra sus ventas y es la única persona que interactúa con el monedero y con todo el proceso de facturación POS. Pero también está la opción de que cualquier usuario del sistema puede interactuar con esa caja, puede hacer facturas, puede interactuar con la caja registradora, con el monedero y esto ya depende de las políticas internas para el manejo de esa caja. Si varias personas manejan la misma caja o solo un usuario durante su turno o durante su jornada. ¿Listo? Entonces esas son las dos parametrizaciones que proyectamos en el POS desde aquí. Al final guardamos y ahí se conservan los cambios. Pasamos a la siguiente configuración que es referente a la compra y los gastos. Aquí vemos una configuración bastante similar a lo que vimos anteriormente en las ventas, solo que un poco reducida, pero con las parametrizaciones suficientes para lo que vamos a necesitar en los registros de las compras y los gastos. Por ejemplo, si redondeamos al entero más cercano, si enviamos una copia al usuario. Entonces vemos esas similitudes, aquí tú defines cuál de ellas vas a utilizar y vas a necesitar en las compras y los gastos y es bastante sencillo. Al final guardamos y ya tenemos esa parametrización. También encontramos otras configuraciones referentes a la logística en el manejo del inventario y también para los informes financieros tú puedes asignar acá los nombres de las personas responsables para ingresar las firmas de tus estados financieros. ¿Listo? Entonces, esas son las parametrizaciones de la configuración general. Vamos a avanzar con la parte de ventas de las bodegas y vamos a establecer el control de las bodegas. Si vamos a manejar inventario, pues debemos ir allí. Entonces, los ubicamos en la configuración general, ingresamos aquí a inventario y vamos a ingresar en la opción de bodegas. Por defecto te va a aparecer una bodega que se llama bodega principal. Tú puedes manejar esa, puedes editarla, puedes eliminarla, dependiendo de la situación que estemos presentando. Podemos editarla, modificarla, asignar un nombre que se familiarice a nosotros o a esa bodega que queremos representar en nuestra empresa. Si necesitamos crear más bodegas, hacemos clic aquí en el botón de crear y podemos extender pues la variedad de bodegas. El objetivo de las bodegas es poder identificar la cantidad que nosotros tenemos de nuestros productos en diferentes sitios. Entonces puedo tener claridad de las cantidades que yo estoy manejando, si hay suficientes en determinada bodega o en determinada localización, pues esto me ayuda a tener ese control. ¿Listo? Entonces, básicamente para crear una bodega solo te pide el nombre y el código que va a representar la misma. El código no se puede repetir y así pues tenemos un adecuado control de las bodegas. Si tú manejas servicios, no importa. De todas formas te va a aparecer una bodega y esa es la que vas a utilizar en las ventas, pero pues no va a tener ninguna afectación. Simplemente está allí para seleccionarla, pero no va a haber ningún control por el estilo. ¿Listo? Y eso es lo que representa el control de las bodegas. La siguiente parametrización es referente a los roles y usuarios. Las personas que van a hacer uso del sistema, ¿cuál es el control que vamos a tener sobre ellas frente a la información que van a evidenciar y van a acceder? Entonces, mediante los roles y los usuarios nos va a permitir tener un control de las funciones que van a hacer estas personas y así ellos se puedan enfocar en lo que deben hacer. Entonces, vamos a ingresar
nuevamente en la configuración general y vamos a ingresar en la parte de accesos y seguridad. Vamos a ingresar en la parte que dice roles inicialmente y por defecto te va a mostrar esto. Te va a traer estos dos roles de manera predeterminada y es el rol de propietario y administrador. El rol de propietario está creado para esa persona que es dueña de la empresa, ¿sí? Al gerente. Y ese rol no se le puede cambiar su correo electrónico fácilmente. Entonces, digamos que esta persona tiene acceso a todos los módulos del sistema y puede tomar la mayoría de las decisiones o todas las decisiones referente a lo que hay en la cuenta. También tenemos el rol de administrador. Este lo puede usar una persona también asignada que es administrador, también que tiene acceso a todos los módulos del sistema, pero pues no tiene la misma capacidad de decisiones que el propietario. Y después están los roles que nosotros creamos de forma personalizada, ya enfocada a roles específicos. Por ejemplo, lo que es el vendedor, lo que es el contador. Aquí nosotros lo que hicimos fue crear esos dos roles y asignarles una parametrización, unos accesos limitados. Entonces, para crear un rol personalizado, hacemos clic aquí en el botón de crear y nos va a aparecer aquí el nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar a ese rol? Lo puedes relacionar a tu cargo o a los cargos que tienen las personas en este momento en tu empresa. Una vez nosotros definimos esto, podemos hacer la configuración de ese rol y lo hacemos desde acá. Ingresamos desde el botón de acciones y vamos a hacer clic en la opción que dice permisos. Cuando nosotros ingresamos allí se va a mostrar este módulo que tenemos acá que está definido por diferentes datos. A la izquierda tenemos aquí el módulo o el menú con todos los módulos del sistema y dentro de cada módulo vamos a encontrar esta tabla donde nos muestra el módulo y cada una de las funcionalidades que se pueden hacer allí. Y después encontramos las acciones. ¿Qué acciones va a hacer ese usuario dentro de ese módulo con las diferentes funciones? Por ejemplo, este rol que estamos configurando es un rol de vendedor. Entonces, vemos que no tiene accesos para hacer consultas en el módulo de analítica o reportes. Sí tiene acceso para interactuar con el módulo de ventas, puede crear documentos y puede consultarlos, pero no puede actualizar, es decir, como crear o editar o modificar información que ya fue registrada inicialmente. Y también si desea cancelar algún registro, pues no lo va a permitir. Ahora, ¿cuáles son los niveles o los alcances en estos permisos? En la parte inferior tú vas a poder identificar de qué trata cada uno de esos permisos. Este primero que tiene este muñequito y el chulito representa un permiso a nivel de usuario, es decir, que esa persona solo va a poder interactuar con la información que es creada por él mismo. No puede interactuar con información que es creada por otros usuarios del sistema porque digamos que eso es lo que define ese alcance o ese nivel. Después tenemos el alcance a nivel de empresa, que es este chulito, y eso representa que el usuario puede interactuar con la información que crea él mismo y también que crean otros usuarios del sistema. Entonces, digamos que a nivel jerárquico pues es mucho mayor. Y después tenemos la opción que no tiene permisos, es decir, simplemente no puede interactuar con esa información, no puede ver, no puede crear o cualquier cosa. Y así, sabiendo esto, ya podemos identificar y definir, de acuerdo a las funciones que tiene esa persona con su cargo, con su función, determinamos cuáles van a ser los accesos y todo lo demás, ¿sí? A qué va a tener acceso, a dónde no va a tener acceso, puede interactuar con la información que crean otros usuarios o no. Entonces, ahí tú vas definiendo para cada uno de los módulos dónde va a tener accesos. Por defecto, cuando tú creas un usuario, un rol, en estos casos todos van a traer que no tienen permisos, ¿sí? No puede acceder a nada, no puede interactuar con nada. Así que apenas nosotros creemos el rol, debemos ingresar aquí en los permisos y asignar cuáles van a ser para que esta persona pueda ejecutar sus labores. ¿Listo? Entonces ahí nosotros definimos esa información para tener un mayor control. Después de crear los roles y ya tenerlos configurados, ahora sí vamos a crear los usuarios. Nuevamente volvemos a la configuración general y vamos a ingresar aquí en la opción de usuarios. Desde acá nos va a mostrar, este es el usuario propietario y aquí hacemos clic en crear. Cuando creamos un usuario, lo primero que nos va a pedir el sistema es el rol. ¿Qué rol va a tener este usuario? Después, ¿cuál va a ser su correo electrónico? Ahí lo definimos. ¿Cuál va a ser su nombre y apellido, su teléfono, tipo de identificación, número de identificación y todos sus datos básicos?
Al final hacemos clic en guardar y en el momento en que guardamos, a ese correo electrónico que registramos va a llegar un email con el usuario y la contraseña para que esa persona pueda ingresar al sistema y pueda empezar a ejecutar sus funciones. Entonces le va a llegar una contraseña predefinida. Lo ideal es que apenas inicie sesión esta persona cambie la contraseña. Es la recomendación que hacemos siempre cuando se crea un usuario nuevo y pues hace el acceso al sistema. ¿Listo? Y con eso hacemos esa parametrización de los roles y los usuarios. ¿Listo? Entonces vamos a abrir el primer espacio de preguntas referente a lo que hemos visto hasta el momento y continuamos con la siguiente sesión que es referente a los terceros. ¿Listo? Entonces vamos a atender las preguntas. Cuando yo quiero registrar facturas anteriores antes de la compra de aliado, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Porque tuve problemas al crearlo por documento soporte a factura. Listo, ante este escenario, la forma en que tú debes ingresar esa información de esas facturas es de manera contable. No es posible crear nuevamente la factura de venta. ¿Por qué? Porque esta ya fue creada en otro sistema y ya tiene un código de identificación y cada vez que tú creas una factura, pues el sistema la crea como nueva, ¿sí? Entonces, digamos que para ese control, en esencia, debemos hacerlo es mediante documentos contables, porque esto lo que va a hacer es actualizar la información que tú tienes contablemente, puedas elaborar estados financieros reales y pues todos esos documentos, ¿cuál es el respaldo que tú tendrías realmente? En la DIAN, en la página de la DIAN, tú puedes consultar el histórico de todas las facturas electrónicas que están a nombre de tu empresa o a nombre de la razón social, sin importar el software con el que se haya creado, ya sea el software gratuito de la DIAN o cualquier otro. El sistema de la DIAN reúne todos estos documentos y tú puedes tener el respaldo de los mismos. Si quieres actualizar la información en aliado, la única forma es mediante un asiento contable. ¿Listo? Entonces, digamos que mediante ese control o mediante ese manejo, sí lo puedes hacer adecuadamente. Una vez ya se había realizado la sincronización de la factura electrónica a la DIAN. Ah, ok, eso ya es en relación a eso. ¿Listo? Vale, ahí cualquier cosa también me vas comentando. Vamos a iniciar con la parametrización de los terceros. ¿Qué tenemos en los terceros? ¿Qué son los terceros? Los terceros son todas esas personas, ya sean personas naturales o jurídicas, con las que nosotros tenemos alguna interacción o alguna transacción económica en nuestra empresa. Entre ellas están los clientes, están los proveedores, está cualquier persona de pronto si hicimos algún préstamo, si hay alguna deuda de por medio, están los bancos, están los trabajadores y la idea es representar a todos estos terceros, a todas estas personas en el sistema para llevar un control pues más directo de nuestros documentos, a quién le facturamos y tener una representación de esos hechos económicos. Entonces primero vamos a identificar cómo está conformado el módulo de terceros, después vamos a ver qué es la vista 360, cómo es la creación de un tercero, cómo lo puedes editar y una de las cosas más importantes es cómo importarlo masivamente. Si estás iniciando en aliado, esto es una herramienta bastante útil para crear muchos terceros en un solo proceso. Ingresamos desde el menú lateral izquierdo y vamos a encontrar por acá el módulo de terceros. Te van a aparecer dos opciones para ingresar, ya sea empresas o contactos. Ingresa cualquiera de las dos, nos va a llevar al mismo sitio. Y es esto de acá. Este es el módulo de terceros. ¿Qué encontramos aquí? Primero, en la esquina superior derecha, tienes el botón para crear de forma individual tus terceros. Ingresas y diligencias el formulario que representa toda esta información. También tienes la importación masiva y la exportación de la información. Luego también encuentras filtros de búsqueda. Por ejemplo, aquí me extrae únicamente los contactos, es decir, todas las personas naturales. También tenemos esta opción de empresas, que solo me trae las empresas o personas jurídicas. Y está la opción de todo, que me trae todos los terceros que yo tengo creado. Entonces aquí me muestra el nombre que lo representa, su número de identificación, el correo electrónico que tiene asignado. Si no tiene un correo aún, desde acá lo puedo crear. Lo mismo con el número de teléfono. ¿Quién es el propietario? Si manejamos vendedores, pues podemos relacionar a los clientes con el vendedor que vendría siendo el propietario. También tenemos el estado del cliente, si se maneja el CRM para la gestión de ventas, también está ese estado, la actividad del cliente y cuándo fue creado.
el tercero. Y después tenemos aquí las acciones si tú quieres hacer algún otro proceso adicional referente a ese tercero que ya tienes creado. Por ejemplo, si quieres editarlo, si quieres eliminarlo, si quieres adjuntar archivos, pues todas estas son características adicionales o funciones sobre los terceros. Y este mismo mecanismo lo vas a encontrar de forma recurrente en los demás módulos del sistema para que sea fácil la interacción y ya sepas qué puedes hacer en ello. Listo, entonces aquí me muestra el sistema lo más importante de los terceros. Si yo quiero buscar un tercero de forma específica, puedo ingresar desde acá los datos de él, ya sea el nombre, el número de identificación o correo electrónico. Aquí buscamos y me va a traer ese tercero en específico. Ahora, ¿cuál es la vista 360 de los terceros? Cuando tú ingresas directamente en el nombre de un tercero, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos clic en el nombre, aquí vemos que el nombre está linkeado a algún sitio, nos va a llevar a ese espacio que es la vista 360. Nos va a mostrar esto que es básicamente la gestión del CRM y todas las actividades y los negocios y la gestión que se ha hecho. Pero si tú ingresas aquí en el botón de más, vamos a encontrar un detalle de las interacciones de ese tercero en nuestra empresa en lo que hemos ingresado en aliado. Entonces, vamos a encontrar aquí un menú donde están todas las interacciones de ese tercero con nuestra empresa. Tenemos las ventas que se le han realizado en el rango de tiempo que tú quieras. Digamos que aquí nos muestra por años. Vemos las interacciones en 2024, en 2025. Podemos ver el valor de ventas que se hizo a este cliente. Podemos ver acá la cantidad de facturas que se hicieron, el total de ventas y las notas crédito que se relacionaron. Lo mismo en las compras. Si estamos hablando de un proveedor, pues aquí me muestra toda la información referente a ese proveedor. Podemos identificar también la rentabilidad que tiene ese tercero, cuáles son sus costumbres de compra. Vemos acá que el total de facturas creadas en un mes particular, pero si también quieres enfocarlo a todo el año, lo puedes hacer. Lo mismo aquí seleccionamos cuál año es el que queremos ver y el sistema pues me va a traer el detalle de esa información. Cuál es el valor de las ventas brutas totales, los costos totales que se han proporcionado sobre esas ventas, el valor de la utilidad y el porcentaje de la rentabilidad que representa este cliente para mí. Estas son cifras que podemos aprovechar y generar estrategias para poder fidelizar a estos clientes y poderles brindar una oferta aún mejor. ¿Listo? Entonces todo esto es para toma de decisiones, poder identificar los terceros clientes o proveedores que nos están representando pues una ganancia aún mayor y a ellos de pronto darles algún beneficio en particular. ¿Listo? Esto nos permite la vista 360 de acuerdo a todas esas interacciones y ahí tú puedes consultar esa información y aprovechar bastante esta utilidad. Después de la vista 360 tenemos la creación de un tercero. ¿Cómo creamos un tercero en aliado? Vamos a ingresar aquí desde el botón de crear y se va a habilitar este formulario que tenemos acá. Primero definimos si vamos a crear una empresa, persona jurídica o un contacto, persona natural. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos aspectos? Si es la información que se va a digitar. Por ejemplo, para una persona natural te va a traer nombres y apellidos. Para una persona jurídica únicamente te va a traer la razón social. Entonces ingresamos la información más relevante, que es el número de identificación, esa razón social, números de teléfono y de celular y correo electrónico. Esto también es bastante importante asignarlo si estamos creando un cliente o si estamos creando un proveedor. Si yo selecciono que es un cliente y yo llamo a ese tercero para hacer una factura de venta, me va a aparecer en el formulario. Pero si yo no marco esa opción y voy a hacer una factura de venta a esta persona, no me va a dejar hacerlo. Así que es necesario asignar si es cliente o si es proveedor o si aplican ambos escenarios para poder traer a ese tercero y poder interactuar con él al momento de hacer estos documentos. Después tenemos esta información que se puede anidar, que es la dirección, en qué ciudad se ubica, en qué barrio y cuál es su código postal, pero eso es información pues adicional que tú puedes complementar dentro de tu proceso. Este es el formulario básico. Aquí arriba tenemos el formulario completo y es necesario que ingresemos al formulario completo porque esto te va a permitir hacer una configuración mucho más detallada, mucho más precisa y que realmente te va a ayudar en todas tus interacciones que vayas a hacer en tu día a día. Entonces, en este caso vamos a encontrar la misma parametrización. De hecho, puedes agregar
hasta 4 correos electrónicos si tú le quieres enviar esa factura electrónica a más contactos. Eso ya también depende del cliente, pero lo puedes agregar. También puedes agregar más direcciones si ese cliente pues tiene diferentes sucursales y tú le facturas a esas. También tenemos contactos relacionados a esa empresa. Aquí tenemos la configuración sobre la gestión de ventas del CRM para este tercero. Si estamos creando un prospecto o un lead, desde acá podemos tener ese control. Tenemos una configuración contable donde tú puedes definir una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar propia para este tercero. O si de pronto tú manejas agrupaciones dentro de tus terceros, clientes o proveedores, puedes establecer la cuenta contable que representa esos grupos y así puedes definir cuál es la cuenta por cobrar a la que le corresponde a este tercero, dependiendo de esa agrupación. Ya si tú quieres tener un control de pronto un poco más detallado, pero eso ya es algo más técnico a nivel contable. Listo, de todas formas lo podemos hacer desde acá. Tenemos información bancaria para complementar este proceso y una de las cosas más importantes que es la información tributaria. Esa misma información tributaria que nosotros vimos para nuestra empresa, lo vamos a ver tanto para los clientes como para los proveedores. Es necesario también definir cuál es el perfil tributario de ellos. Si ellos son responsables del IVA, del impuesto al consumo, esto es interesante para los proveedores. ¿Por qué? Porque si no asignamos la opción, por ejemplo, de que es responsable del IVA, pero en la factura sí lleva IVA y yo le aplico el IVA al producto que estoy comprando, pues no lo va a traer. ¿Por qué? Porque en la configuración del tercero no dice que el tercero o el proveedor es responsable del IVA. Así que funciona exactamente igual para los clientes y proveedores. Así que nosotros tenemos que hacer esa proyección dentro de esta parametrización. Lo mismo, si manejamos tarifa ICA, si vamos a retenerle el ICA a ese proveedor, ¿cuál es esa tarifa? Y ahí también entra el siguiente escenario. Si solo se maneja una tarifa de ICA, se asigna allí. Si se manejan 2 o más tarifas de ICA, esto lo dejamos en 0 y hacemos el control. De forma general, al final veremos cómo funciona ese control general. Tenemos tarifa de retención de IVA en ventas de tu empresa, cuál es la actividad económica de este tercero y cuál va a ser la interacción frente a la retención en la fuente. Si le vamos a retener, si nos van a retener, si sí, si no. Entonces aquí nosotros podemos marcar o desmarcar esa opción dependiendo de esa interacción que vamos a tener con ellos. ¿Listo? Y ya tenemos otros datos para complementar. Al final hacemos clic en el botón de guardar y con eso tenemos la creación de un tercero de forma individual. ¿Listo? Si tú quieres de pronto modificar los datos porque el cliente o el tercero hizo alguna actualización en su correo electrónico, en su número de contacto, en su dirección, ¿cómo podemos modificar esa información? Tú debes ir, buscar ese tercero y nos vamos al botón de acciones y desde acá hacemos clic en editar y lo que va a hacer el sistema es traerme el formulario. Estos formularios pues ya están diligenciados. Es el mismo formulario de creación, solo que ahí podemos hacer los cambios que necesitemos según ese escenario o esa actualización que deseamos hacer. ¿Listo? Al final guardamos y funciona exactamente igual. El siguiente proceso es la importación masiva de terceros. Vamos a hacer clic aquí en el botón de crear. Bueno, en este caso es de importar. Y nos llevará al módulo de importaciones. Desde acá, el módulo de importaciones está conformado por 4 pasos en los que vamos a definir la información que vamos a importar. Entonces, en el paso 1, no solo nos va a traer la posibilidad de importar los terceros, que es en lo que estamos trabajando en este momento, sino que también puedes importar cualquier otro dato del sistema. Entre ellos están los productos o servicios. Aquí es donde tú vas a ingresar el detalle de tus productos, cuál es el código, cuál es el nombre, cuál es la unidad de medida que tú manejas, sí, como tal la referencia del producto. Después tenemos los precios. Si manejas listas de precio, desde acá tú vas a poder crear cada uno de ellos. Tenemos también la importación de movimientos de inventario. Si tú quieres importar salidas, entradas, desde acá lo puedes hacer. Están los saldos iniciales de inventario que se hacen desde acá. Tenemos movimientos de asientos contables. También desde acá, saldos iniciales a nivel contable, el plan de cuentas, si tú quieres importar el que tú manejas en tu empresa, desde acá lo puedes hacer. Y si quieres importar movimientos de los lotes y cereales, de pronto si manejas esa opción. Entonces, en este caso,
como estamos manejando terceros, pues vamos a enfocarnos en ello. Aquí me da un primer aviso que dice que podemos importar hasta 1000 registros. Esto hace referencia a los registros por plantilla, es decir, yo tengo una plantilla y máximo puedo definir 1000 registros, pero no hay un límite en la cantidad de plantillas que tú puedes utilizar. Es decir, que si tú vas a manejar o tienes listos 5000 registros, ¿qué va a suceder? Pues tendrías que dividir cada 1000 en diferentes plantillas y puedes hacer cada una de esas importaciones de esos 5 archivos que tú vas a disponer para importar esas 5000 unidades. En este caso serían los terceros, 5000 terceros si manejas ese volumen. Eso ya depende del proceso que estemos desempeñando. Después hacemos clic en continuar. Nos lleva al paso 2. En este paso 2 vamos a definir cómo vamos a importar esta información. En esta opción que dice cargar un archivo, pues nos hace la vida más fácil. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la plantilla que ya me provee Aliado, en la que yo voy a ingresar toda la información de mis terceros. Si yo inserto manualmente, lo que va a suceder es que yo debo contemplar todas esas parametrizaciones que nosotros hicimos en el tercero, tengo que organizarlas en una plantilla en el orden que yo quiera. Claro está, pero pues va a ser más trabajo, más labor para esta gestión. Así que lo más fácil es cargar un archivo y vas a la fija en este proceso. Hacemos clic en continuar, nos lleva al paso 3 y desde acá tenemos esta información. Primero tenemos este mensaje donde me indica que desde acá yo puedo descargar la plantilla para ingresar la información de los terceros. Y de la mano con ese proceso también tenemos lo siguiente. Y es que vamos a abrir esa plantilla y tenemos esta información así. Tenemos la representación de cada una de las columnas, pero está separada por comas, es decir, que no está organizada para trabajar en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar la primera columna. Nos vamos aquí, si estamos manejando Excel, nos vamos a la opción de datos y aquí nos vamos a texto en columnas. Cuando ingresamos en este espacio vamos a seleccionar la opción que vamos a dividir la información de acuerdo a los delimitados, ¿sí? ¿Y delimitados por qué? Aquí vamos a definir cuál va a ser nuestro separador para esas columnas. En este caso vamos a asignar la opción de comas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la información representada en comas. Aquí hacemos clic en el botón de finalizar y lo que va a hacer el sistema es redistribuir la información y ahora sí, pues está cómodo para empezar a diligenciar esos datos en nuestra plantilla. La primera recomendación es no modificar el encabezado de esa plantilla. Ese encabezado debe estar así como lo encontramos. ¿Listo? Sin ningún cambio, sin cambiar ninguna letra, nada. ¿Listo? Lo dejamos así y empezamos a interactuar con la segunda fila hacia abajo. Aquí vemos que el sistema ya me trae un ejemplo en el que yo me pueda apoyar para poder diligenciar mi información. Pero entonces a mí, ¿qué me dice de cómo debo ingresar la información? Por ejemplo, si tengo que ingresar un código, si tengo que ingresar alguna abreviatura, un nombre, digamos que en este caso pues no se presenta. Para ello, en el módulo de importaciones, encontramos acá la opción que dice ver ayuda. Cuando tú abres este link, se va a mostrar una tabla donde me indica yo cómo tengo que ingresar esa información. Si tengo que utilizar códigos, si tengo que utilizar abreviaturas, si tengo que utilizar una X, una letra, lo que sea. Aquí me dice cómo tengo que hacerlo. Me informa cuáles son los datos obligatorios o requeridos para esos terceros. Pero la idea es tener en cuenta lo que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, es necesario que tú definas si ese tercero es un cliente o es un proveedor para que sea funcional. Así que digamos que en este caso sí debemos ingresar todos esos datos, toda esa información para que esos terceros nos sirvan al momento de hacer compras o ventas. ¿Listo? Entonces tenemos en cuenta lo que nos muestra esta ayuda y así podemos desempeñar un proceso adecuado donde contemplemos pues todas las posibilidades. ¿Listo? Entonces ahí ya me dice cómo tengo que ingresar la información. Procedo a hacer eso mismo en la plantilla. Entonces nosotros podemos eliminar ese registro porque es un ejemplo y ya todo lo demás lo ingresamos de acuerdo a esas recomendaciones. Sí, así hasta llegar a los 999 registros. ¿Por qué? Porque la columna del encabezado también cuenta y esa sería la número 1000. Entonces, tenemos en cuenta esos factores, guardamos nuestra plantilla con todo el contenido y lo que hacemos es ya proceder con la importación. Tengamos en cuenta estas recomendaciones de aquí y es no utilizar comas
ni punto y coma. ¿Por qué? Estos caracteres representan columnas. Si nosotros asignamos una coma en cualquier registro, lo que va a identificar el sistema va a ser que se añadió una columna adicional en la plantilla y eso modifica la estructura, no nos va a dejar importar. Entonces, para prevenir eso es, si tú estás manejando algún registro con comas, cámbialo por un punto y así no vas a tener ese inconveniente. ¿Listo? Entonces, una vez definamos esa información, subimos o cargamos el archivo en este espacio. Aquí seleccionamos la plantilla. Allá me muestra que está cargada. Si quieres el nombre, sí lo puedes editar de acuerdo al control que tú quieras tener. Y hacemos clic en continuar y nos lleva al paso número 4, que es ya el último, donde me hace un primer análisis sobre la plantilla. Ese análisis en qué consiste, en la estructura del archivo, ¿sí? Entonces me muestra que las columnas que yo tengo en mi plantilla coinciden con las columnas que están representadas acá en esta verificación. Y es que la primera columna es razón social y en la de mi plantilla también lo es. Entonces aquí vamos a ver que en la mayoría de columnas pues están asignadas en su posición correcta porque es la misma plantilla que descargué del sistema, ¿sí? De hecho aquí ya hay algunas, de pronto debe ser por alguna modificación que se hizo. ¿Listo? Pero es la misma y por lo general debemos encontrar todas las columnas así asignadas. Si hay alguna que no esté definida, de pronto la tendremos que seleccionar manualmente o ver qué pasó para definir que esté bien asignada. Si no, no vamos a poder continuar con la importación. Si todas las columnas están asignadas, aquí tenemos el botón de guardar y esto lo que hace es proceder con el proceso de importación. A nuestro correo nos va a llegar una confirmación si la plantilla fue importada con éxito o si tuvo errores. En caso de que la plantilla tenga errores, el sistema me brinda una plantilla o un archivo con los errores. Puntualmente nos informa en dónde se cometió el error. ¿Para qué? Para hacer la corrección. Ahora, si nosotros manejamos una plantilla de 999 terceros, la ventaja de ese archivo de errores es que a mí me va a decir en dónde se cometió el error. Y normalmente se ve así. Nos dice en la columna A cuáles fueron los errores y después en la fila me dice cuál fue el error. Entonces, por ejemplo, nos dice no se registró el número de identificación. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente se anuncian como las causas de esta manera, pero si de pronto llega a haber alguna que no sea entendible, nos puedes contactar en los medios de soporte y te podemos colaborar a identificar de qué trata ese inconveniente y cómo se puede resolver, cómo se puede atender esa corrección que se debe corregir y nuevamente intentas la importación después de hacer las correcciones en las filas que se hayan seleccionado y así vamos a tener una importación exitosa después de hacer las correcciones necesarias. ¿Listo? Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de hacer la importación masiva de terceros y pues este mismo mecanismo no solo aplica en los terceros, sino en cualquier dato que tú vayas a importar en aliado. Entonces, si vas a importar productos o servicios, si vas a importar los saldos iniciales, el plan de cuentas, lo que sea, son las mismas recomendaciones que acabamos de ver. En este momento vamos a ver todo lo que representa la configuración contable del sistema. Esta capacitación está hecha para cualquier plan. Ten en cuenta que si hay alguna configuración o algún módulo de lo que hemos visto, si tú no lo tienes en tu plan, no importa, tú puedes omitir esa información y simplemente enfocarte en aquellos módulos y aquellas configuraciones que van a ser parte de tu proceso. ¿Listo? Y tener en cuenta pues esas recomendaciones para que sepas cuáles son los alcances, puedas dominar esa función y así puedas ejecutar un adecuado manejo del sistema. ¿Listo? Entonces, en esta parte de la contabilidad vamos a enfocarnos en la configuración del plan de cuentas, la configuración que tú vas a utilizar de las cuentas por cobrar y por pagar en el módulo de tesorería, la configuración del banco y caja que se utiliza para representar el pago de facturas, ¿sí? El banco que vas a utilizar para hacer los ingresos o salidas de dinero en estos escenarios, cuáles van a ser las cuentas predeterminadas que van a representar la contabilización de una factura de venta o de compra. Tenemos también la configuración de documentos contables o los tipos de documentos, el manejo de centros de costo y por último la configuración de impuestos y retenciones. El sistema ya tiene unos impuestos y retenciones creados
la idea es entrar y evaluar la configuración que tiene de forma predefinida si para nosotros es ideal de acuerdo a la organización que nosotros tenemos en la empresa. Entonces, eso es lo que va a conformar esta sección de la configuración de contabilidad. Vamos a dirigirnos aquí al módulo de configuración. Una vez aquí dentro vamos a dirigirnos a la sección de contabilidad y vamos a ingresar en la opción que dice cuentas contables. ¿Listo? Se va a mostrar este módulo donde lo primero que vamos a ver es el plan de cuentas o el PUC que va a manejar nuestra empresa. Aquí a la izquierda hay un pequeño menú donde vamos a ver todas esas configuraciones y listo. Entonces, en esta primera que es referente al plan de cuentas, vamos a encontrar un plan de cuentas genérico bajo NIF. La idea es personalizarlo o ajustarlo de acuerdo a nuestras necesidades y eso ya es muy propio en cada empresa. Entonces, puede que manejemos muchas cuentas auxiliares, puede que simplemente nosotros configuremos 3 cuentas y con eso nos basta. La idea es hacer esa parametrización y cómo se hace. Primero, cómo creamos una cuenta contable. Aquí en el botón de crear se habilita el formulario y esto es lo que me pide por parte del sistema para crear una cuenta auxiliar, una subcuenta, lo que sea. Entonces definimos el código de la cuenta contable, cuál va a ser el nombre que la va a representar y ya lo demás se asigna solo. Lo que es la categoría y lo que es la naturaleza, pues ya vendrían anidados con el código de la cuenta contable. También tenemos esta opción que dice si esa cuenta hace parte de los impuestos o si esa cuenta hace parte de los certificados de retención. Esto es bastante relevante para que los informes o los reportes que se hacen de impuestos o los certificados de retención se apliquen adecuadamente. Tomen en cuenta los movimientos de esa cuenta, los créditos y los débitos que se van alimentando en la medida que se van haciendo esos registros, pues también los contemple dentro del reporte. Entonces seleccionamos dependiendo del caso y ya tenemos la configuración de una cuenta contable. Al final hacemos clic en guardar y ya tenemos esa cuenta disponible para el uso que necesitamos. Aquí hay algunos ejemplos de cuentas de banco, cuentas de caja, donde defines la cantidad de cajas que manejas en tu empresa y lo mismo la cantidad de bancos que tienes en tu empresa y así con todos los tipos de cuenta con los que haces alguna interacción a nivel contable. Si quieres importar masivamente, hacemos el mismo proceso que vimos anteriormente con los terceros y aquí tú haces clic en el botón de importar y ahí ya te arroja todas las condiciones necesarias para la importación. Listo, si necesitas editar alguna cuenta, hacemos clic en la edición de la cuenta y ahí nos va a arrojar toda la parametrización, si quieres cambiarle el nombre, si vas a contemplar esa cuenta para un impuesto o certificado de retención, lo hacemos desde aquí. ¿Listo? Y eso es lo que debemos hacer frente al plan de cuentas. Si quieres buscar alguna cuenta para editarla o conocer si existe ya, hacemos clic en esta parte donde dice nombre o código, defines esos datos y hacemos clic en buscar. Y eso ya es todo lo que conformaría esta parte de la configuración. Luego pasamos aquí donde dice cuentas por pagar. En este espacio, después de haber configurado todas nuestras cuentas del plan de cuentas del PUC, aquí vamos a asignar aquellas que nosotros contemplamos y que van a ser parte de las cuentas por pagar. Todas las cuentas que tú ves acá están definidas de forma automática por el sistema. Tú evalúas si esas cuentas las vas a utilizar como cuentas por pagar. Si no, hacemos clic en la opción de papelera y descartamos esas opciones. ¿Qué sucede en este momento? Esas cuentas, todos los movimientos contables que hagamos con ellas, pues van a ser representadas en el módulo de tesorería. Entonces, esos movimientos que se van haciendo lo veremos en la tesorería y vamos a identificar el saldo de cuentas por pagar que tengo a un proveedor de acuerdo a los movimientos que yo vaya haciendo en estas cuentas que tenemos acá seleccionadas. Lo único que debemos tener en cuenta en este espacio es no asignar cuentas de impuestos ni de retenciones, ya que estos tienen un control diferente y si lo asignamos ahí, pues la información que me va a mostrar la tesorería va a ser errónea. Entonces no queremos eso, allí solo queremos ver lo que le debemos a una persona o lo que nos debe esa persona y tener control sobre ello. Por otro lado, si tú vas a añadir una cuenta que no está, hacemos clic en crear, defines cuál es esa cuenta contable y eso es lo único que debemos hacer. Debemos esperar
hasta el día siguiente para que toda la información, todos los movimientos que se hayan registrado en esa cuenta, pues hagan parte de la tesorería. Así que eso es una tarea, un trabajo que debe hacer el sistema para actualizar y traerme esa información. Esa misma configuración la vamos a proyectar aquí en las cuentas por cobrar. Listo, definimos aquí, hacemos clic en cuentas por cobrar, tenemos en cuenta la misma configuración que vimos ahí en las cuentas por pagar y listo, contemplamos cuáles de estas nos sirven, si vamos a crear una nueva y las mismas recomendaciones. Tenemos la configuración del banco y caja. Aquí ya me va a traer también una configuración predefinida. Van a ver de hecho algunos registros que están así con una advertencia y esto significa que esos registros son de cuentas mayores. Por ejemplo, la 1105 es una cuenta mayor, pero el sistema ya tiene cuentas auxiliares. Resulta ser que nosotros no podemos hacer movimientos o registrarlos frente a cuentas que son tipo mayor. Solo podemos registrar movimientos a las que son subcuentas o cuentas auxiliares. Listo, entonces hacemos esa corrección. Por ejemplo, esta la podemos eliminar y hacemos las demás parametrizaciones. Aquí hacemos clic en el botón de crear y este es el formulario para crear un banco. Simplemente seleccionamos si vamos a crear un banco o una caja, cuál es la cuenta contable que representa ese banco. Por ejemplo, aquí yo llamo de acuerdo a la mayor, me aparecen los bancos que yo tengo creados y selecciono aquí el que voy a configurar. Luego, debo definir el tercero que representa ese banco. Entonces, como ya vimos los terceros, tenemos que haberlo creado, aquí lo llamamos y ahí me sale ese banco. Es necesario asignar el tercero porque va a ser parte del control o de la función de conciliación bancaria. Definimos para qué vamos a usar ese banco, si va a ser para las ventas y para las compras, solo para las ventas o solo para las compras, en qué módulo voy a disponer de él. Y por último, definimos en cada escenario qué tipo de asiento contable voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a representar el pago de una factura de venta, entonces aquí defino si voy a utilizar un recibo de caja y si es una factura de compra, un comprobante de egreso. Estos son los documentos que se utilizan generalmente en las organizaciones. Pero si tú quieres cambiarlo a alguno que de pronto manejes de forma puntual o en tu empresa, lo puedes cambiar y ajustar a tu necesidad. También puedes asignar o representar una figura y un color para que tenga una distinción ese banco o esa caja al momento en que vayamos a utilizarlo. Y ahí pues van a estar todas las opciones que vamos a disponer para representar ese hecho económico o esa transacción que es el pago de facturas de venta o de compra. Después tenemos acá las cuentas predeterminadas y esto es para definir la partida contable que va a registrarse en las ventas y en las compras. Entonces definimos cuál es nuestra cuenta por cobrar, cuál es la cuenta del ingreso, la cuenta de la devolución, la cuenta del inventario, la cuenta del costo, si manejamos inventario. Entonces establecemos esas cuentas, qué cuentas vamos a utilizar. Pero aquí tú solo vas a poder configurar una sola cuenta para cada escenario. Es decir, una cuenta por cobrar, una cuenta del ingreso y así sucesivamente. Y eso también depende del negocio. Si en tu negocio es suficiente asignar una cuenta que represente el ingreso, perfecto. Esta es la configuración que te va a servir para ese caso. Porque solo estableces una cuenta y ese va a ser el control para todas tus facturas que tú asignes, van a ir esas mismas cuentas. Pero, ¿qué pasa si yo manejo una cuenta del ingreso diferente para cada configuración o para cada escenario? Resulta que esta configuración pues no nos va a servir. Así que esto podemos dejar una configuración de hecho predeterminada o digamos que no contemplarla dentro de nuestro control. Y lo que vamos a hacer es hacer la configuración directamente en el producto o servicio que vamos a comercializar, ya que es allí, ya que es sobre él en el que vamos a establecer en cada producto y en cada servicio su propia cuenta del ingreso, su propia cuenta de la devolución, su propia cuenta del gasto y del inventario. Entonces, eso me va a ayudar a que en cada escenario de venta o de compra posiblemente sea diferente su contabilización, que dependiendo del producto que yo esté comercializando, van a ir unas determinadas cuentas contables. Entonces, si manejas dos o más cuentas del ingreso, pues la configuración que debes hacer va a ser sobre los productos y no aquí. Pero si tu control es de una cuenta, pues para todos los casos, aquí está perfecto. ¿Listo? Asignas esa opción y ya pues ese sería como todo el control que vamos a representar. Entonces aquí vemos
la configuración de las cuentas en ventas y tenemos las demás parametrizaciones hasta llegar a la configuración de las cuentas en compras. Y ahí también asignamos esa parametrización, si no, pues ya dependeríamos de la configuración que hacemos directamente en el producto, ¿vale? Y hasta ahí llegamos a la configuración de cuentas predeterminadas. Continuamos con la configuración de documentos contables o tipos de documento. Si a ti te gusta llevar una contabilidad bastante ordenada, esta configuración te va a ayudar mucho. Entonces nos ubicamos nuevamente en el módulo de configuración, ingresamos en contabilidad y aquí está la opción de tipos de comprobantes. Aquí vamos a encontrar por defecto muchos tipos de documentos contables que nosotros vemos comúnmente en las organizaciones y que ya tienen una representación. ¿Qué tipo de transacciones van a representar esos documentos? Adicionalmente, tú puedes crear más tipos de documento que sean propios de tu empresa y que hagan parte de tu proceso habitual. Por ejemplo, yo creé uno que se llama etapas de entrega, otro que representa movimientos de inventario, porque quiero controlar y quiero agrupar este tipo de transacciones o este tipo de movimientos en ese escenario. Entonces, así cuando genere un reporte de documentos, puedo saber mediante el tipo de documento qué movimiento está representado allí. ¿Listo? Entonces tú puedes proyectar lo mismo, hacemos clic aquí en el botón de crear, simplemente ingresamos el código, el nombre de ese tipo de documento y cuál va a ser el consecutivo inicial que se va a representar en ese escenario. ¿Listo? Y así lo proyectamos y cuando estemos haciendo asientos contables vamos a identificar digamos que esa configuración y vamos a tener una mejor organización. Después tenemos la configuración de centros de costo. Si tú vas a utilizar unidades de negocio, la configuración la hacemos desde acá, contabilidad, y aquí tenemos la opción centros de costos. Ingresamos allí. Por defecto el sistema te trae un centro de costo creado que se llama principal y ese centro de costo está por defecto. Tú puedes trabajar sobre él o puedes configurar los que tú vayas a necesitar. Por ejemplo, en este caso se asignaron otros centros de costo para identificar estas unidades de negocio y así saber sus ingresos y egresos, saber si me está dando rentabilidad esa unidad de negocio o simplemente pues tomo decisiones frente a esos procesos, ¿sí? Eso me va a ayudar mucho para saber cómo se está invirtiendo en esas unidades y digamos que el énfasis es en la toma de decisiones frente a estos escenarios. ¿Listo? Para crear un centro de costo, hacemos clic en crear, solo te pide el código y el nombre y ya. Y si quieres de pronto generar agrupaciones de centros de costo, puedes crear un centro de costo padre. El centro de costo padre lo que hace es reunir varios centros de costo y darte la información consolidada de esos centros de costo. Entonces, estos centros de costo también van a ser representados y van a influir en la generación de estados financieros. Si tú quieres generar unos estados financieros enfocados en una unidad de negocio, lo puedes hacer. O si lo quieres hacer mediante un centro de costo padre, también. Entonces, en este caso, proyectamos esa información, la configuramos y ya tenemos nuestros centros de costo para el uso. Y la última parametrización que tenemos acá es la de impuestos y retenciones. Como apenas estamos iniciando en Aliado, debemos identificar por acá en las preferencias la configuración de impuestos y retenciones. Si tú ingresas allí a estos módulos, vas a encontrar que ya hay los impuestos creados y podemos editar cada uno de ellos. Entonces, lo ideal es evaluar aquellos impuestos que nosotros utilizamos en nuestro día a día y verificar si esa parametrización que nos trae el sistema nos sirve. Por ejemplo, vemos el nombre del impuesto, tenemos la tarifa, tenemos el tipo de tarifa que se está manejando, tenemos aquí la configuración contable que es donde nos debemos enfocar y es si esa configuración que nosotros tenemos ahí nos sirve a nosotros o siempre lo hemos manejado así o si debemos cambiarla, ¿sí? Entonces, esto al tener varios manejos y eso dependiendo del contador, entonces puede que el criterio sea diferente en cada escenario, ¿sí? Entonces, supongamos que mi criterio es definir una cuenta para las ventas diferente a la cuenta para las compras. O puedo definir una cuenta para cada uno de estos escenarios. ¿Qué cuentas me está pidiendo representar del impuesto para las ventas y para las compras? Una cuenta en la que represente las ventas, otra cuenta que represente la devolución de la venta y lo mismo en la compra. Cuando compro y cuando hacemos una devolución en la compra, ¿qué sucede con la cuenta contable de ese impuesto? ¿En dónde se va a representar ese escenario o ese movimiento?
Entonces puede variar mucho, puede utilizar la misma cuenta para todo, puede utilizar la misma configuración de hecho que nos muestra ahí el sistema o puede asignar una cuenta diferente para cada escenario. Entonces ahí hay diferentes métodos de control que nosotros podemos adoptar para los impuestos y las retenciones. Es necesario evaluar si eso nos sirve o no para hacer los cambios necesarios. Siempre que lo hagamos, guardamos para que se conserven y hacemos esto no solo en los impuestos, sino también aquí en configuración, retenciones y proyectar lo mismo. Con esas retenciones que utilizamos, aquí te aparecen todas las retenciones en la fuente, todas las retenciones de ICA que posiblemente vayas a utilizar y pues esto ya me trae una configuración predefinida que no sabemos si para nosotros esté bien o no. Así que esa es la recomendación. Y este es el control que de hecho tendríamos si manejamos más de una tarifa de ICA cuando se trata de un mismo cliente o de un mismo proveedor. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ahí concluiría esta parametrización. Si tienes en cuenta todas estas recomendaciones, vas a tener un adecuado proceso en la implementación del sistema. ¿Listo? Entonces, ya referente a la configuración contable, me puedes hacer las preguntas referentes a estos procesos. ¿Listo? Y las vamos atendiendo. Ten en cuenta que esta capacitación fue grabada y puedes contar con el recurso en cualquier momento. En horas de la tarde yo te voy a compartir una encuesta de satisfacción para que evalúes mi gestión en esta capacitación y también tengas la grabación y puedas apoyarte en ella cuando necesites hacer la implementación. Esto es bastante información la que estamos manejando. Lo ideal es que tú te apoyes en la grabación, vayas avanzando en las configuraciones y si tienes alguna duda o pregunta en el proceso, están los medios de soporte. Aquí encuentras el chat que está de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y está el correo soporte@aliado.com también que nos puedes consultar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Listo? Entonces ahí estamos atentos y miremos las preguntas. En la elaboración de la factura muestra el código del producto. ¿Hay alguna forma para que se muestre solo el nombre del producto? No. En ese caso, solo, o sea, te va a mostrar las dos cosas, tanto el nombre como el código del producto. Y no hay forma de que no se vea, ya que eso es un dato que se debe informar a la DIAN y que también debe estar representado en la factura. Con respecto al informe detallado, ¿hay algún reporte de ventas o ingresos donde me definan las ventas por ítem facturado? Claro. Cuando tú ingresas aquí desde el módulo de analítica, reportes, tú encuentras todos estos tipos de reporte y al momento de exportar información, tú vas a exportar la opción que dice Excel detallado. Lo que va a hacer el sistema es tomar todas las facturas en el rango de tiempo que hayas asignado y te va a generar el Excel. Pero ¿qué pasa? Ahí te va a representar dos datos. Uno que representa las ventas por factura y otro que te representa las ventas por ítem. Entonces, cuando nosotros estamos abriendo el documento, tenemos que fijarnos en la hoja en la que estamos trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, esta es el reporte y aquí en la parte inferior, en la segunda hoja, es donde tú vas a encontrar el informe detallado y aquí es donde nos va a mostrar cada uno de los productos que se representan las ventas. No importa que una factura pues tenga 50 documentos, aquí se va a repetir la información de la factura, pero me va a mostrar de forma detallada cada uno de los productos, cada uno de los impuestos sobre esos productos, de las retenciones, el costo y el precio de venta para nosotros también trabajar sobre esa información. Podemos generar tablas dinámicas, podemos contemplar un poco más de datos referentes al comportamiento de los productos, de los servicios que se están vendiendo, pero igual eso también es otra ventaja que nos trae el sistema de aliado sobre tus productos. Tú también cuentas con una vista 360 de tus productos que te da toda la información de las ventas de ese producto, en qué facturas estuvo, cuál es la rentabilidad que te está dando, cuál es el costo. Entonces, todo eso también lo podemos encontrar en la vista 360, que es información que vas a obtener al igual que en este informe o en este documento. Con el tema de centros de costo, de acuerdo a mi plan, solo me permite un centro de costo. Puede ser el centro de costo padre y generar subcentros o no. Si solo te permite un centro de costo, ese es el centro de costo normal, no sería el centro de costo padre el que se estaría manejando. Así que en ese caso tendrías que adquirir de pronto más centros de costo, porque los padres, tú puedes crear un centro de costo padre, pero digamos que vas a depender de la necesidad de tener varios centros de costo para así generar los diferentes grupos y así tener como ese control.
pero si ahí hace referencias a los centros de costo normales. Te agradezco mucho la participación a esta capacitación, espero que hayas aprendido bastante con lo que vimos el día de hoy y aproveches bastante ese conocimiento. De todas formas vas a disponer de ese recurso y cualquier cosa ahí estamos en los medios de soporte para atender cualquier duda o pregunta que tú vayas teniendo. Te deseo una maravillosa semana, que tengas un feliz día.